Senadores para hablar sobre asuntos y problemas del campo. ¿Qué está pasando con el campo mexicano? Hace unos momentos, si usted estaba escuchando el programa a temprana hora, nos hablaban de lo que ha venido sucediendo en la República Mexicana y principalmente en lo que corresponde al Distrito Federal, a Monterrey y a Guadalajara. Estamos hablando de las ciudades más importantes o las más o con mayor número de habitantes, no las más importantes, las que tienen un mayor número de habitantes. Y es que la gente del campo se está trasladando hacia las ciudades. Estamos olvidando el campo, estamos dejando abandonado el campo. ¿Qué está pasando con nuestro campo? Nos acompaña el senador del PRI, licenciado Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado de la República. Eviel, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino. ¿Qué pasa en el campo mexicano? Sin duda, yo creo que hemos sido testigos todos, como en los últimos años ha habido un abandono. Fue un problema para este gobierno el campo, en lugar de verlo como una solución de arraigo, de generación de empleo, sí, de la ruta que debe de aspirar todo un país en la autonomía de alimentos, y que bueno, este proyecto no se dio con estos gobiernos panistas, y que considero que hoy, en esta nueva etapa del país, un nuevo gobierno, un nuevo Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, sí, hay una gran posibilidad, y es ahí donde estamos trabajando nosotros en el Senado para tratar de construir iniciativas, proyectos, e impulsar políticas públicas que tengan que ver verdaderamente con la posibilidad de llegar a la autonomía en alimentos, en la generación de empleos y el arraigo que necesita tener el campo mexicano. Hemos sido testigos del abandono, de la migración que se está dando de manera importante de todos los jóvenes, que hoy ya no les interesa tener la posibilidad de tener inversiones, un trabajo que les pudiera redituar en lo económico y de así poder desarrollar sus familias. Creo que es muy importante, Nino, que este tema lo tome el nuevo gobierno como lo que es fundamental desde mi punto de vista para poder transformar la economía de este sector tan importante. También nos acompaña el senador del PRD, profesor Isidro Pedraza Chávez, presidente de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria en el Senado de la República. Isidro, mucho gusto, bienvenido. Gracias, buenos días. A ver, te preguntaría ahorita de lo que estaba comentando Eviel en relación a la autosuficiencia. ¿Somos autosuficientes en alguno de los alimentos? Yo diría en los básicos, por ejemplo, en maíz. No, somos deficitarios. ¿En todos? En la mayoría de los alimentos en el país se ha aplicado una política de importaciones que ha ido desalentando la producción de frijol, de arroz. En arroz somos importadores cerca del 70%. En frijol casi somos autosuficientes. Tenemos un déficit de un 10% del consumo nacional. En maíz somos deficitarios en la producción de maíz. Logramos producir el maíz blanco que necesitamos, pero el maíz amarillo que consume para el forraje de la industria es el de importación, es el que más importa. ¿Es el que llega de Estados Unidos? El que llega de Estados Unidos. Y entonces, bueno, no hay un rubro donde hemos logrado alguna autosuficiencia. ¿Hay orden en el campo para conseguir esta autosuficiencia o cada quien hace lo que se le pega la gana porque la autoridad no ha puesto el orden que se requiere? Hay un desorden en el campo mexicano. No hay financiamiento, no hay infraestructura hidroagrícola, no hay sistemas de acopio y comercialización, no hay apoyo al productor, no hay una planeación de alimentos. Entonces, este es un desorden completamente. Hubo retiro de subsidios, retiro de asistencia técnica y el campo se ha ido desmantelando. La gente ha corrido a las ciudades, como efectivamente tú lo has dicho. Porque si ves el campo de los Estados Unidos es diferente y distinto, ¿no? Y pareciera que nosotros deberíamos de tener un campo, si no similar, algo parecido. Por ejemplo, en tecnología. La parte norte de la República Mexicana, la agroindustria, ¿funciona o no funciona? Bueno, han sido los negocios más rentables y es a donde le han apostado más. El granero del país. Sinaloa, le han ido apostando. Ahora el gobierno... ¿Quién le apostó? ¿El gobierno? ¿Le apostaron los particulares o le aportaron algunos inversionistas que lo vieron como un negocio de la agroindustria? Bueno, los inversionistas en coordinación con el gobierno sí, han ido haciendo esta política de ir financiando grandes proyectos agroindustriales, solamente de los que más recursos tienen, dejando de lado los que menos recursos tienen. Y esto ha sido una política que ha ido empobreciendo paulatinamente a la mayoría de la masa trabajadora del campo. ¿Confederación Nacional Campesina es una vacilada? No lo veo así, no lo veo así, pero sí, digo, pero sí veo... ¿Dónde está su aporte? Sí veo, o el soporte. Sí veo la necesidad de una reestructuración, de nuevas políticas también al ¿Empezar interior. de nada? Sí es necesario, ¿Ah, sí? Nino. Yo creo que
la crisis que vive el campo, y yo quiero dejar algo en la mesa que creo que es importante. Pareciera que son dos campos en México, el norte, el sur, y el sur rezagado y abandonado. ha sido de las zonas donde más han resentido. En el norte, afortunadamente, seguramente por la influencia Está hablando Emilio Gamboa, que ya se vayan a trabajar, ¿no? Seguramente por los temas de la poca influencia en el norte, una ruta con campo mayormente tecnificado hacia la zona norte del país, y bueno, hoy vemos esa falta de política pública donde genera equilibrios. Hablaba Isidro, y coincido totalmente con él, en el tema del abandono de esa infraestructura necesaria en riegos, en fertilizantes. Se fueron los fertilizantes. A ver, en riegos, vamos a lo de los riegos. ¿Tenemos campo de riego o todo es de temporal y que Dios me bendiga y que Dios me mande las lluvias? ¿De qué estamos hablando? El 70% de la producción nacional es de temporal, tenemos un 30% en zonas de riego, y eso ha hecho de alguna manera que solamente sean unos cuantos los beneficiados en este sentido. Y la producción de los temporaleros es una producción de autosuficiencia. Para comer ellos. De autoconsumo. Para comer ellos. Y para entonces, vivir ellos o sobrevivir. Para sobrevivir. Y entonces, cuando el gobierno retira los apoyos para el productor rural, sí. En apoyos estás hablando de todos los apoyos, de asistencia, de apoyos económicos, de tecnología, de todo. Crédito, por ejemplo, ahorita tiene años que el crédito no llega a los productores que antes les llegaba. ¿Por qué no hay un banco? Bueno, sí hay. Sí, la banca comercial rural está a un lado. No, pero te pone muchos requisitos. No, por eso la banca comercial no. Entonces, ¿con quién? Era la financiera rural quien estaba jugando este papel. Y ya no está. Y bueno, pues te pone muchas reglas de operación. Más no tiene ni recursos ni proyecto que verdaderamente pudiera. No tiene fondos para no tiene fondos. No me va, no me Esta se viene no se salvan ellos. No, digo, esto es desde Salinas de Gortari, se empezó paulatinamente. Pues no, que el artículo 27 era de Salinas de Gortari para regularizar todo lo que tenía que ver con el campo. Bueno, fue una falacia, finalmente se ha demostrado que a partir de que se empezó a poner a la tierra en el mercado, la tierra ejidal, no logró resolver el problema de la inversión en el campo. Así como ahora nos habla... El ejido nos había detenido. Decían que ese es uno de los problemas, que tenemos una pulverización de la tierra en este país y que eso desalentaba las inversiones y que hay que lograr atraer capitales para invertir en el campo. Esto no se ha dado. Y paulatinamente ellos dijeron a los productores... ¿Ellos los priistas? Sí, pues el gobierno, el PRI y después el PAN. Dijeron, oigan, pues son muy ineficientes los productores mexicanos, no alcanzan a producir lo que necesitamos, vamos a tener que importar alimentos. Entonces establecieron una política que se llama de seguridad alimentaria, que quiere decir que encuentres en la mesa lo que necesitas al precio que te cueste. Esa es la política de seguridad alimentaria. Y lo de los huevos, por ejemplo, tenemos problemas, ¿no? O sea, ahí están dejando de manifiesto cómo no hay una planeación en la producción de nuestro país. Y ¿Qué? ¿Qué dijeron? No hay una planeación. El país tiene más huevos que nunca. Ahí está el secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, diciendo que tenemos muchos huevos, ¿no? Sí, esto va desnudando paulatinamente cada uno de estos detalles. El fenómeno climático viene desnudando toda una falta de una política dirigida al campo en nuestro país. O sea, sí tenemos un abandono total, no ha habido una preocupación por alentar los rubros necesarios que garanticen incluso la canasta básica, y que ese es parte de lo que ahora tenemos que hacer en el Senado de la República, ver cómo logramos reglamentar el artículo 4 y el 27 constitucional para garantizar una ley que nos garantice el derecho a la alimentación en este país. Es una de las cuestiones legislativas que estamos abordando y que vamos a contar con el respaldo de las bancadas del PRI y del PAN seguramente. Muy bien. Es un gran reto, sin duda esto, el tema del campo, podríamos decir datos que son verdaderamente importantes, 198 millones de hectáreas, de las cuales solamente 115 tenemos hoy a una medianía de producción por la falta de esa infraestructura que necesita el campo. Tenemos datos que verdaderamente dan pena. Somos importadores de la canasta básica en su mayoría, y creo que más allá de los partidos, más allá de todo, hoy es necesario ver esto como un tema de, ¿por qué no decirlo?, de prioridad nacional,
donde si no hay estas reformas que permitan tener ese derecho a la alimentación, a la autonomía en alimentos, aspirar a esa inversión que necesitamos hacer seguramente desde la Cámara de Diputados en este nuevo proyecto de gobierno que inicia el próximo año, yo estoy seguro que la historia puede meter en riesgos al país si no hacemos lo propio. Pero el presupuesto le toca a ustedes hacerlo para el 2015. A la Cámara de Diputados nosotros bueno, no a ustedes, al partido, o al gobierno de la República, así a la es. Estrada de Peña. Así es. Y yo creo que, bueno, ahí veremos la claridad que van a tener los diferentes partidos. Veo debo de reconocer en PRD mayor claridad y mayor compromiso con este sector. Vamos en coincidencia en esa ruta. Y creo que Nino, hoy es la gran oportunidad que tiene el país, el campo en este caso, de poder cambiar la historia. Hoy creo que sin duda vamos a tener este reto de poder hacer una realidad en corto plazo, y que bueno, no podemos titubear que en este próximo proyecto de presupuesto se tengan las asignaciones correspondientes. Hay apenas el 4% del PIB nacional en esto. Es verdaderamente ridículo las asignaciones de recursos que se están dando. Porque es lo que como, ¿no? Así es, comida. Así es. Y bueno, vamos a entrarle muy directo. Me llama la atención la poca inversión en el sur, la falta de un proyecto regional. Creo que es importantísimo donde pudiéramos tener la posibilidad. Bueno, sin duda Guerrero, Oaxaca, Chiapas tienen tierras importantes que podrían ser sin duda estados aportadores de esta autonomía que buscamos en alimentos, y que necesitan urgentemente de inversiones fuertes y de un gobierno que tenga la claridad, pero principalmente tenemos que decirlo también aquí al aire, de congresos que verdaderamente tengan el compromiso de poder hacer esas políticas públicas que vuelvan a confiar en el campo, en un campesino que está falto de crédito, falta de motivación y muriéndose de hambre. Ahora, tú dices un congreso, entonces los últimos congresos no sirvieron para nada. No, yo creo que... Pues ¿dónde está el problema? ¿A dónde empezó es la una abandono? suma de ¿Por parte esfuerzos, del Ejecutivo? una suma de esfuerzos. ¿Por parte del Ejecutivo? Yo lo veo así. Ha habido una permanente desdén a la inversión en el campo. Nosotros hemos sido prácticamente el PRD junto con la CNC de la bancada priista, quienes permanentemente hemos enmendado la plana del presupuesto para el campo. Y a la hora de activar y de aplicar los recursos, quienes se los llevan son los grupos panistas y los grupos cenecistas, y nos han dejado a la izquierda siempre marginados de las inversiones. Y entonces en el presupuesto no se ha aplicado un programa de desarrollo regional en el país, de inversiones que impacten en las regiones productivas, que se aproveche la vocación productiva y que se vaya con eso atacando la pobreza y el desempleo. Y entonces el recurso se aplica de manera pulverizada, atacando algunos rasgos del desarrollo, pero no impactan, no generan empleo y tampoco nos generan autosuficiencia en ningún producto. Digo, somos exportadores de algunas ramas productivas. ¿Cómo qué? Bueno, pues tenemos limón, tenemos cítricos que se exportan, hay cebada, incluso algunas entidades. El aguacate, que es mucho mejor el nuestro. El nuestro es mucho mejor, ¿eh? Que ellos, pero el de los gringos es dulzón. El hash de ellos es dulzón. Y el nuestro tiene mejor sabor. Y sin embargo tuvimos problemas con lo del TLC sí, para defenderse. ¿Cuántos años duró el juicio para poder venderle atún a Estados Unidos? Más de 29 años el juicio para poder conseguir el atún. Entonces, sí tenemos bueno, ni el transporte podía pasar. No ha habido todavía un arreglo. Estas cosas yo creo que son las que a veces el gobierno tiene que ponerle atención y priorizarlas para poder decir hacia dónde debemos encaminar. Y aquí debemos de fortalecer el mercado de consumo interno, que es lo que tampoco se ha hecho. Bueno, hasta los plátanos son de Honduras, en los Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿No les enviamos nada a nosotros o qué les enviamos a los gringos? ¿Nada? Porque yo creo que tiene mucho producto centroamericano. Sí. ¿Qué Centroamérica, qué se convirtió? Pues Argentina, Chile... Bueno, pero Sudamérica también. Y queda mucho más lejos. Lo nuestro está aquí a la vuelta de la esquina. Sería más sencillo. Nosotros estamos en un TLC con ellos. O sea, ¿TLC funcionó o no funcionó? Pues en la ventana estacional de hortalizas, que es lo que a veces estamos queriendo ver, funciona en ocasiones. Era de lo que se quejaban hace 20 años, de que no servíamos más que para mandarles eso, y ahora ni eso les mandamos. Pues nos impugnan el jitomate que tiene salmonela, ya viste que en cuanto se logra hacer esto. Entonces, es un trato
en donde ellos nos tienen como consumidores, no nos tienen como socios comerciales, nos tienen como consumidores, nos mandan todo para que se los... ¿Hay que revisar el TLC en relación al campo bien? Sin duda, yo creo que tendríamos que entrar a un debate ahí muy serio, con una visión diferente a lo que se ha dado hasta ahora. Han sido tratados que yo creo que han sido con mucha desventaja hacia los agricultores Había mexicanos. simetría, se dijo desde un Totalmente, principio, en las economías. Totalmente, y yo creo que vuelvo a insistir en no. Estos indicadores hablan de que se han cometido graves errores en este sector. El Zagarpa tiene indicadores que verdaderamente preocupan. 2% de la población mexicana vive con 1.25 dólares al día, ¿sí? 4.8 vive con 2 dólares al día, y el 17.6 se encuentra debajo de la línea nacional de pobreza alimentaria. Estos datos son de Zagarpa, y que bueno, esto habla de la preocupación que debemos de tener todos. Esto es un tema de prioridad nacional. ¿Me estás diciendo que esa gente no sabe si va a comer hoy? Así es, no sabe, y si no tenemos la visión clara, por eso hablo de una suma de esfuerzos. Ya no se vale el discurso donde a ver quién nos echa la culpa. Creo que este es un tema de prioridad nacional. El tener alimentos, garantía de alimentos para todos los ciudadanos, debe ser una prioridad. Por eso el campo, vuelvo a insistir, necesita modificar su modelo de producción. Se necesita una gran inversión y un proyecto de vanguardia que permita a los productores volver al arraigo hacia el campo, al cariño a la tierra. Tenemos excelente clima, tenemos excelente agua, tenemos tierras fértiles. Un clima maravilloso. Tenemos, ahorita que decía Isidro el tema de limón, tenemos la franja en el país de tener el trópico, y que tenemos productos tropicales que en el mundo hoy tienen una cotización importantísima y que lamentablemente no hemos podido entrar acá. Tenemos limón amarillo, porque el limón verde que enviamos se vende muy poco en los Estados Unidos. Ellos están acostumbrados al limón amarillo. Entonces, ¿qué, tenemos limón amarillo también o no? En Colima sí tenemos. Hay limón de esa naturaleza. Porque a mí lo que me preocupa o lo que me inquieta es de que, bueno, ya está abandonado el campo. ¿Cómo lo vamos a restablecer o cómo vamos a llevar la gente al campo? ¿Con dinero o con qué? Bueno, yo creo que son dos clases de políticas. A ver, ¿cuál? La primera tiene que ser... ¿Populista? No, si tú le garantizas, el gobierno se abandonó de una responsabilidad que era fijar el precio, estabilizar el precio y garantizar el precio al productor. Dijéramos en café, en tabaco, en maíz, siempre era el gobierno quien regulaba el precio. Y tú sabías como productor cuánto ibas a ganar. Ahora nos están mandando a competir a la bolsa de valores, ya se está implementando la bolsa de valores agropecuaria. Nos tienen que garantizar precio a los productores para que podamos lograr la siembra y garantizar el precio de la inversión que estamos haciendo. Cuando empezó a aplicarse lo del Procampo, que fue un requerimiento que tuviera sembrada la superficie de maíz, nosotros logramos cosechas récord en el país y logramos por primera vez tener suficiencia en este grano. Porque el gobierno aplicó un programa que fue el Procampo, el subsidio que se da al productor rural. Y logramos esto. Si ahora se aplican políticas de precio justo al productor garantizadas, vamos a lograr que de inmediato empiecen con convicción a invertir, porque ahorita el campo está abandonado y el problema climático es un riesgo tremendo que tenemos. Nuestra mayoría de producción es temporalera. Nuestros niveles de producción son pequeños en relación con Estados Unidos. De las asimetrías que tú hablabas, nosotros logramos hacer de un gran productor en temporal, cuando mucho 3 toneladas por hectárea. Y en Estados Unidos están logrando 12 o 13 toneladas. Por tecnología. Pero, tecnología. Oye, pero Isidro, tiene el clima que hay tenemos incentivos, nosotros. hay No incentivos el en clima que Estados tenemos Unidos. nosotros. Las zonas maiceras de ellos son mejores que las nuestras, son más extensas. Pero además, Isidro, hay incentivos fiscales. O sea, allá producir, ¿sí? Hay un premio en la producción. Eso es dumping. Eso es dumping. ¿Sí o no? Sí. Totalmente. Sí, es algo que está penado para ir por Claro, los organismos. a nivel internacional. Y aquí lo que nosotros reclamamos es una política y una política de planeación, porque no la tenemos. O sea, no tenemos un programa de desarrollo para el campo multianual, que es lo que hemos estado peleando nosotros. Que se establezcan programas cuando menos de 5 años, como está en Estados Unidos. Ellos tienen 5 steps, que son los famosos 5 años. Sí, y entonces ahí puedes planear una política de desarrollo. En este sentido, en nuestro país es al contentillo de los gobiernos como le van invirtiendo al campo y no tenemos trazada ninguna ruta de desarrollo. Oye, nos interesa producir maíz, vamos a Y el esperar 3 fertilizante llega años. en campañas.
Ah, no, pues sí. ¿Qué? Lamentablemente A ver, eso, es una dímelo, realidad, cuéntame es una eso. realidad, es una realidad que, bueno, lamentablemente voltean a ver al campo, y yo creo que exactamente en eso hay una gran coincidencia. Cuando vienen Políticas las públicas que campañas vayan más llegan los allá, fertilizantes. que vayan más allá de un gobierno, Sí. y que sí podamos O sea, que verdaderamente trascienda, que no regresar. tenga nada que ver con Claro lo que sí, seccional. claro que sí, no A ver, podemos- yo tengo una duda. Tú ahorita decías siembro, cosecho y todo. Y llegan los coyotes y se llevan todo. Ese es otro tema también que está dañando a este sector.